Bueno, igualmente voy a ir comentando de que la primera parte de la charla de hoy va a referirse a pequeños ajustes que hay que hacer en las presentaciones. Algunos ya se comentaron en reuniones anteriores. También voy a explicar cómo se utiliza una planilla que les va a facilitar las cosas para la actividad 3. Les va a facilitar mucho las cosas. Y además van a tener, gracias a usar este tipo de planilla, algo que realmente sirva. Porque todos los años ocurre que mandan algunas personas, pese a que yo mando la planilla y todo eso, mandan algo a su medida, muy sui generis, en general sin dar la consigna, que habla de 3 años mensuales, o sea, estamos hablando de un presupuesto de 36 columnas mensuales. Y siempre hay mucha gente que manda un presupuesto de 3 columnas, una por año, que, como he dicho en alguna oportunidad, eso en Argentina no sirve. Para la gestión no sirve. Porque en Argentina no tenemos, por ejemplo, los gastos no son crónicos, o sea, por ejemplo, sueldos, cargas patronales, aportes, todo eso, no es plano durante todo el año, tiene picos. Por ejemplo, cuando se pagan los SACs o las vacaciones se pagan por adelantado. Así dicen las normas. Por el momento, las vacaciones se siguen pagando por adelantado. Aunque no todos lo hacen, ¿eh? Y hablo de trabajo en blanco. Bueno, siendo de lo que en apariencia carece de importancia, pero no es tan así, por otros motivos, no por motivos que tienen que ver directamente con la materia, las carátulas que se utilicen para enviar material de esta materia y de cualquier otra materia, tienen que tener el logo actual de la universidad. Eh, He visto logos que tienen una antigüedad importante, ya quiero decir, hace mucho tiempo que no existen, ¿no? El logo lo obtienen en la misma página de la universidad si les cuesta obtenerlo, ¿no? De últimas, chequéenlo, las cosas hay que chequearlas, ¿no? También se dan casos todavía de gente que la carátula de los trabajos pone carrera, licenciatura en administración de empresas. La carrera no se llama así, la carrera se llama licenciatura en administración. No quiero, a ver, pensemos lo siguiente, entiendan por qué yo marco esto. A mí me parece increíble, increíble, no estoy personalizando. Me parece increíble que alguien que eligió una carrera en una universidad entre en la página de la universidad y ve licenciatura en administración. Ok. En algún momento lee la ley 2488 y que lee ahí licenciatura en administración. Ve otras universidades, vamos a las más importantes, la Universidad de Buenos Aires, que sigue teniendo, creo que es una universidad indudablemente importante. ¿Cómo se llama la carrera? Licenciatura en administración. ¿Qué más hay que agregar para decir que el nombre de la carrera es licenciatura en administración? Y ¿les parece? Yo seguramente no, pero algunos de ustedes lo llaman a la reflexión, que finalizando la carrera todavía no sepan de qué se van a recibir. ¿Cuál va a ser su título? Hicieron un montón de materias y todavía no saben de qué se van a recibir. No sé, a mí me parece. Es como que alguien de contador diga, ahí, me voy a recibir de contador público nacional. No, se va a recibir de contador público. ¿No es contador público nacional? No, la ley dice contador público. A ver, esto no es basarse en leyendo doctrina, es simplemente prestar un poco de atención. No quiero hablar, por ejemplo, de gente que mande en la carátula el nombre de otra materia directamente. Eh, Tal vez es alguien que tomó la carátula apurado, no revisó y manda, qué sé yo, actuación profesional, que creo que sí, ¿no? Actuación profesional es carrera de ustedes. Perdón, es materia de ustedes también. Bueno, saludo también a Gonzalo que se sumó. Creo que somos contacto en LinkedIn, ¿no, Gonzalo? No sé si me podés oír.
Bueno, no sé si me puede oír Gonzalo y si puede en este momento contestar también, ¿no? Puede ser. Tal vez no puede, tal vez justo se está conectando. No hay problema, no es algo que tenga que ver directamente con la materia. Bueno, foro 1, por supuesto, eso es, haga que Gonzalo nos esté escribiendo. Voy a esperar un poquito. Perfecto, Gonzalo, sí, sí, a muchos nos pasa. A mí me ha pasado muchísimas veces. Por ahí estoy en algún lugar donde yo igualmente no voy a pedirles mucha interacción, porque también si uno no puede hablar, porque está en determinado lugar, también no, a veces es difícil hasta escribir. Entonces, en eso yo no voy a molestar. Cualquier cosa, si algo, si están trabajando y alguna actividad lo saca de la conferencia, recuerden que esto está siendo grabado, que siempre pueden recurrir a este tema. En este momento, Gonzalo, estamos hablando de cosas que no hacen al fondo de la materia, hacen a todo lo colateral, ¿no? Que tiene que ver también con la presentación de trabajo. Bueno, y un tema que quiero, que en algún escrito vi, eh, no es lo mismo que no saber de qué se va a recibir uno, claro, no es tan, perdón, tan ridículo. No, pero yo quiero diferenciar el rol de administrador de la carrera de licenciatura en administración. Diferenciación que muchas veces no hace el Consejo Profesional. Claro, cuando el Consejo Profesional, he visto en algunos escritos, en publicaciones de consejo, notas informales, no escritas por algún colega, que ponen los contadores, los administradores. No. Contador es contador, perfecto. Pero nosotros no, los licenciados en administración, no somos administradores. Cualquier persona puede ser administrador. ¿Por qué vamos a estudiar algo para hacer lo que cualquier persona puede hacer? ¿Dónde está la diferencia? Administrador es un rol que puede ejercer cualquier persona, ¿sí? Con o sin estudios. A veces los administradores son designados por vía judicial. A veces, que un consorcio puede tener su administrador. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley local que pone algunos requisitos, pero ninguno, no es requisito que sea, por ejemplo, licenciado en administración. Tiene que hacer un curso nada más, pero por eso no somos administradores. En todo caso, si uno lee bien el artículo 14 de la ley 2488, hasta diría que nosotros estaríamos por encima del rol de cualquier administrador. Otra cosa que se da, hablando del artículo 14, y hablo de colegas, gente con matrícula, que cuando van al artículo 14 no leen el copete, la primera parte. Empiezan a leer la enumeración de actividades que están ahí. Y entonces empiezan a creer que esas actividades los hacen los licenciados en administración. Porque no leyeron en la primera parte que dice que para informar sobre esas cosas es necesaria contar con firma de licenciado en administración. O sea que, por ejemplo, si hay que hacer un relevamiento sobre sistemas de información totales, información total en una organización, ahí se necesita firma de contador público. No, licenciado en administración. Los contadores públicos respecto a sistemas de información actúan respecto de la información administrativo-contable. Así dice la ley. Pero no todo es administrativo-contable. En todo caso, eso que hacen los contadores sería una especie de subsistema dentro del sistema general. Y en todo caso, si bien esto no está normado, se daría el mismo caso que se da con los estados de resultados proyectados, donde si bien el informe lo firma el contador público, no puede firmarlo si no cuenta con informe previo de licenciado en economía. No sé si ustedes sabían eso. Licenciado en economía, en los estados de resultados proyectados, opina sobre tasas, inflación proyectada y esas cuestiones.
Si no hay informe de licenciado en economía, no puede haber informe de contador. En este caso podría ser, en cuanto a sistemas de información, que sea el contador público opine sobre los circuitos que nutren a la contabilidad, pero como una parte dentro de un todo que, sobre el cual firmaría el licenciado en administración. Pero todo eso no está, no hay por el momento una RT que especifique la metodología. Sí existe la ley, que es lo principal, ¿no? Pero lo que sí les digo es que hay gente en el Consejo Profesional, algunos que son de nuestra universidad, que están remando mucho para que existan más RTs que definan funciones en forma exclusiva para los licenciados en administración. Por ejemplo, el RT 49, muy mencionado en esta materia, surgió porque un grupo de licenciados en administración, eh, entre ellos el que era en aquel momento director de la carrera, que era director de carrera de contador, pero me refiero al profesor Tabasco. Esteban Tabasco fue uno de los que trabajó muchísimo en el Consejo y en la Federación para que salga la RT 49. Quizás alguno de ustedes lo haya tenido en alguna materia, Esteban Tabasco. Un destacado, lo digo esto sin, un destacado profesional, un destacado profesional. Esteban es como yo, tiene los dos títulos, pero igual que en mi caso, nuestra carrera madre es la licenciatura en administración. Y entre nosotros el corazoncito está ahí. Bueno, entonces, ojo con los logos en las carátulas, no cometer errores pavos, ¿no? Que hacen que todo retroceda. Diferenciar licenciado en administración de administrador, eso es algo importante. Tengan en cuenta que muchos profesionales en esto se empantanan y lo ponen como si fuera algo indistinto, ¿no? Como si fuera lo mismo, una cosa que, o sea, el título nuestro, que rol de administrador y nada que ver. Bien, a ver. Foro 2, donde se pregunta, nuevamente voy a reforzar sobre esto, donde se pregunta, porque yo supongo que no todas las personas han escuchado las conferencias anteriores. Todavía hay gente, cuando se les pregunta a partir de qué momento, pone varios ítems. Me voy al extremo exagerando. Aprobar preescolar, ingresar en primer grado, lograr pasar a segundo grado. Estoy exagerando. Lo marco justamente siguiendo lo que se denomina reducción al absurdo. Cuando se pregunta a partir de qué momento, es un evento, no una suma de eventos. Un evento que es como el que habilita. Es uno, no son varios, es uno solo. Mucha gente contestó bien de primera, sin dudarlo. Después debe haber gente que, como son foros donde todos leen lo que todos ponen, y ha habido largos desarrollos, ¿no? Que hasta mencionan el código de ética, y a veces existe la creencia, y no es culpa de ninguno de los cursantes esto, de que cuanto más se escribe mejor, ¿no? Y bueno, sí, mucha gente, muchos profesores piensan así, pero no, no siempre es cierto, porque si uno puede responder algo con pocas palabras y responder justo a lo que se pregunta, uno muestra comprensión y poder de síntesis. Como todavía hay gente que lo entregó, no voy digamos, a abrir ninguna opinión que los acerque a la respuesta. Lo único que les digo es que, por favor, hagan una lectura, digamos, detallada de lo que tienen delante, ¿no? Otra cosa que puede parecer una pavada, cuando se dice que un escrito tiene que tener un máximo de 4 hojas o páginas o carillas, no sé qué dice, no manden 15. No, porque cuanto más uno escribe, no, no, no. La consigna dice 4. Yo, por supuesto, si alguien manda 5 carillas,
está bien para mí. 6, si veo que en escrito hay mucho interlineado, pero más, hay que cumplir con las consignas. Fíjense que después los otros foros son de opinión, ¿no? Porque un foro habla sobre el presupuesto base cero y el otro sobre, y aquí sí es opinión, pero también una cuestión de conceptos, si estamos frente a un sistema, por ejemplo, de promoción industrial y demás, o, digamos un sistema de incentivos, o si estamos frente a un régimen, ¿no? Y ahí es donde ustedes, para contestar bien, debieran recordar, o si no, googlear qué es un sistema, o qué se entiende por un sistema. Por ejemplo, para los que hayan cursado administración pública, deben ser varios, no es lo mismo un sistema tributario que un régimen tributario. Lo explico. Trabasen esto a la materia nuestra. Un sistema tributario sería un conjunto de normas armonizadas entre sí. No, por ejemplo, que el individuo termine pagando 3 veces impuestos sobre lo mismo, ningún impuesto sobre otra cosa. Todos los niveles estatales intentan manotear la billetera del responsable. Del responsable me refiero a la persona que, digamos, es residente o no residente, que puede ser sujeto pasivo de impuesto o de un tributo en general. Entonces, eso, el actual nuestro en cuanto a lo tributario, es un régimen. O sea, cada municipio, provincia y nación tiene sus normas, no están armonizadas. ¿Sí? Y no hablo de lo que es competencia fiscal, que es otro tema que por si acaso no menciono, pero entonces, frente a los sistemas de promoción, ¿qué es? ¿Un sistema o es un régimen? O sea, ¿es algo que está armonizado o es una superposición de normas casi en forma anárquica? Un viejo profesor una vez, cuando yo era estudiante, nos explicó a todos en realidad qué es un sistema. Una cosa muy gráfica. Dijo, no es lo mismo un reloj. Y él hablaba, obviamente, estamos hablando de los relojes actuales, estamos hablando de los relojes que tienen resortes, ruedas dentadas, que hay que darle cuerda, ¿no? Que no es lo mismo un reloj funcionando que poner, y él explicaba con gestos sobre una mesa, todas las piecitas que forman parte de ese reloj. Y entonces uno ahí, yo y muchos de nosotros comprendimos, un sistema es justamente un conjunto de elementos que actúan en forma armónica. Bueno, ese criterio ténganlo presente. ¿Frente a qué estamos para contestar el foro 4? A ver, ¿qué decir a ver, déjeme recordar, la actividad 1? Sí. La actividad 1 es un borrador, básicamente. Me hicieron algunas preguntas muy técnicas, muy puntuales sobre el tema de la actividad 1. El tema es poder en esas carillas explicar qué emprendimiento vamos a mostrar en las siguientes actividades, ¿no? Por eso luego pasamos y apuntando a un presupuesto financiero, a la actividad 2, donde deben ustedes hacer una lista, más no se pide, una lista de las partidas. En lenguaje presupuestario, cuando decimos partidas, es como si dijéramos cuentas, que impliquen salidas o entradas de dinero. ¿A qué apunta la actividad 2? A lo siguiente. Voy a buscar un archivito que lo tengo cerca, si me permiten. A ver, lo debo tener en escritorio, listo para ser usado. Bueno, es un Excel, lo abro y lo muestro. Y ya empiezo a hablar de la utilización de ese Excel que les envié.
van a ver que es bastante cómodo para trabajar con él. Aunque uno lo ve y puede ser que asuste un poco, por eso quiero aclarar cómo usarlo. Bueno, frente a ustedes tienen un presupuesto financiero, donde hay columnas y filas. Hay una columna de total que obviamente va a cometer algo que técnicamente puede ser un error, que es sumar en sentido horizontal eh, importes que están en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, puede sumar algo que está en el mes 1 más algo que está en el mes 2 más algo que está en el mes 11. Eso técnicamente no es de todo correcto, pero a los efectos de poder trabajar con esta planilla, da una idea de totales por renglón. El primer renglón que ustedes ven es el de saldo inicial. Antes de detallar, yo les comento, esta planilla llega hasta el mes número 36, lo cual significa que sirve justamente, está diseñado para que ustedes puedan hacer el ejercicio que está mencionado en la actividad 3. Un presupuesto financiero con un horizonte de planeamiento de 3 años con columnas mensuales. Y tenemos un área, digamos, un renglón que es saldo inicial, un subtotal que es ingresos, acá las sumas están hechas verticales. Todo lo que ustedes ven en amarillo son fórmulas, salvo donde están las cuentas, o sea, las partidas que ahí pueden ustedes completar. Yo sugiero no editar esas fórmulas en amarillo porque les va a arruinar a ustedes el presupuesto. Voy a explicar cómo es cada uno de ellos. Bueno, fíjense que en realidad está en blanco el mes 1. Saldo inicial del mes 1 debe ser 0, porque ninguna organización arranca con dinero que le cae del cielo como maná. Arranca con 0. Después hay renglones en blanco para que ustedes completen con las partidas que impliquen entrada de dinero que ustedes usaron y mostraron en la actividad 2, las deben poner acá. Y luego ya está previsto para ustedes una fila de aporte de socios. Seguramente acá hay un aporte de socios. Puede no haberlo, ¿eh? Pero bueno, se lo puse para... Otra importante, préstamos a obtener. Después les muestro cómo juega. Otra, recupero de inversiones. Otra, intereses a cobrar. Y otra, otros ingresos. Yo sé que de buen burócrata tener siempre una fila o una columna que diga otros, ¿no? Yo lo sé. Y bueno, me formé como burócrata. ¿Qué quiero? No lo puedo evitar. Sí, sirve para esas cosas que no encuadran en las demás. Obviamente deben ser cuestiones cuantitativamente minoritarias, ¿no? Si justo en otros ingresos tenemos, no sé, un 30% de los ingresos totales, a ver, conviene ahí tener una partida propia, no es un... O sea, esto está pensado para el chiquitaje, para pequeños importes, cosas que son absolutamente irregulares, ¿no? Después, retiro de eso, acá hay unos ceros, los voy a borrar porque están. Retiro de socios, y sí, los socios pueden hacer retiro. Y esta fila, así como aporte de socios, existe la fila retiro de socios. Después van a ver en amarillo cancelación de préstamos e intereses a pagar. Como en amarillo está en ingresos, perdón, está recupero de inversiones e intereses a cobrar, ¿no? Van a ver, vamos a ver cómo juega esto. Otros ingresos y otros egresos. Está inversiones, tenemos, y bueno, ¿cómo juega esto? La idea sería que ustedes, en principio, conociendo la explotación que van a llevar adelante, pongan los importes que correspondan con cada fila, o sea, con cada partida que ustedes detectaron, en el mes que corresponda.
obviamente tengan siempre en cuenta que si acá se pagan sueldos, va a haber dos picos, ¿no? A mitad de año y a fin de año. Que obviamente esto paga impuestos. Hay impuestos, existen impuestos. Ojalá pudiéramos negar su existencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede existir impuesto a las ganancias. Le correspondería que ustedes averigüen cuándo se pagan los anticipos de ganancias y ponerlos en el mes que corresponde. Ojalá pudiéramos hacer un ejercicio sin impuestos. También obviamente pueden existir otros impuestos provinciales, tal vez alguna tasa municipal, ¿por qué no? Eso ustedes, lo importante, miren, les hablo a los futuros profesionales, es que traten de que esto sea realista. Tienen tiempo para hacerlo. No es cumplir y cumplo con el presupuesto, porque específicamente los licenciados en administración, supuestamente tenemos una formación desde el punto de vista financiero eh, que debe ser fuerte. Bueno, ya sé, hay gente que se dedica al liderazgo, a esas cosas. No, bueno, ok. Porque eres libre. Lo que pasa es que está lleno de gente que se dedica a eso y que no es redituable, ¿no? Porque terminan dando conferencias, negociando los horarios de las conferencias con empresas. Entonces terminan ganando en ese rubro los que tienen más contactos. No está ni bien ni mal. Simplemente cuento lo que repetidamente veo. Bueno, después aquí hay un recuadro que tiene, donde ustedes pueden poner lo siguiente. Fíjense, ven que dice caja, voy a ampliar un poco. Dice caja máxima. Bueno, tenemos que pensar lo siguiente. Los fondos de esta organización tienen que ser llevados en forma eficiente. Esto significa que no deberían terminar un mes con mucho dinero en caja bajo la forma de saldo final. No debería. Eso debiera ser colocado, invertido. Entonces, vean lo siguiente. Acá ahí dice 150, pero puede ser cualquier importe. Yo diría que no lo dejen en 150 porque lo vamos a suponer que sea 150. Miren lo siguiente. Yo voy a poner ingresos por el concepto X, no sé. Acá vamos a poner ingresos 300. Miren lo que pasó. Puse ingresos 300, nada de egresos, saldo final 300. ¿Qué es el saldo final? El saldo final es el saldo inicial más los ingresos menos los ingresos. Y entonces, ¿qué hace el Excel? Como el saldo final supera el importe autoimpuesto de caja máxima, nos aparece el cartel de invertir. Hay que invertir. Acá hay un excedente. Hay que hacer algo. No podemos dejarlo en caja. Bueno, ok. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer una inversión. ¿De cuánto? Y bueno, al nivel planilla, de lo necesario para que desaparezca este cartel. ¿Podemos dejar la caja en cero? Sí, de hecho se puede dejar. En general, siempre se acostumbra a dejar algo de fondos en caja, pero vamos a suponer que vamos a dejar 50 pesos en caja nada más. Fíjense que estamos jugando con estos valores, con esta promoción. Entonces vamos a hacer una inversión de 250. ¿Ven? En inversiones, una inversión es una salida de dinero, obviamente. 250. Muy bien, enter. Miren lo que pasó en el mes 2. En el mes 2 aparece 250 recupero de inversiones. Esta planilla está automatizada. Les muestro. Recupero de inversiones se alimenta con lo que dice la cuenta inversiones del mes anterior. ¿Ven? Acá hay 250 y acá les hago F2 para que vean el contenido. Dice C25. Está tomando el valor de C25. O sea, de la cuenta, digamos, del importe acá toma, o sea, siempre toma el valor del mes siguiente. Es como que si todas las inversiones fueran, por ejemplo, un plazo fijo a 30 días. Ponemos solo un mes, recuperamos el siguiente.
Además se calculó algo, intereses a cobrar, dice aquí. ¿De dónde surge eso? También en este recuadro donde está caja máxima, hay lugar para dos tasas. Acá tengo que ver bien si esto, a ver cómo está calculado. Permiso. Está el 1%. Bueno, 1% acá dice 0,01, que es 1%. Tal vez este porcentaje que está acá no debiera estar, y uno podría haberlo hecho esto así como lo estoy mostrando ahora, ¿no? Así, y sacar de este campo el porcentaje. No importa los efectos de esto, lo importante es que ustedes aquí les conviene poner la tasa activa y la tasa pasiva que más razonable les parezca. ¿Qué es tasa activa y tasa pasiva? Eh, tenemos que pararnos para saber qué es cada una de estas tasas, como si nosotros fuéramos una entidad financiera. Y entonces cuando nos hacen un depósito, ese depósito formará parte de nuestro pasivo. Figura, perdón, estoy con un poco de tos. ¿Dónde está el muteador? No lo encuentro. No pude conectar justo a las 14 porque justamente venía de mi prepaga que me recetaron algunas cosas. Bueno, entonces lo que pagan las entidades financieras por los fondos que reciben se denomina tasa pasiva. Y tasa activa es la tasa que cobran las entidades financieras por los fondos que prestan. Entonces aquí, como se ha hecho una inversión, que lo podemos también mencionar como especie de préstamo a una entidad financiera, hecho esto para no dejar excedentes de fondos y ganar algún interés, como el que aquí se está mostrando que se ganó. Entonces, si uno hace acá inversiones, decíamos, aparece al mes siguiente ese mismo importe recupera de inversiones. Y en el renglón de abajo se está tomando ese capital con los intereses. Los intereses calculados a esta tasa mensual que está abajo, en este caso sería la tasa pasiva. Fíjense, entonces esto está bastante automatizado. Cuando tenemos un excedente de fondos, lo podemos colocar y ganamos unos pesos. Vamos a ver el caso del faltante de fondos. Vamos a poner que acá, perfecto, recuperamos la inversión, pero en el mes 2 aparece una salida de 600 pesos por concepto X. Vamos al saldo final y vemos que dice, fíjense, menos 297,50. ¿Existe el dinero negativo? No, el dinero negativo no existe. Entonces acá hay que hacer algo. La planillita esta, ven que una fórmula condicional, dice solicitar financiamiento. Está avisando que hay que salir a pedir. ¿Y cuánto tendríamos que pedir? Y lo suficiente como para que la caja deje de estar negativa. Entonces vamos a préstamos a obtener. Tenemos que ese mismo mes, ¿cuánto de? Y vamos a pedir 300. Con 300 salimos del brete. Préstamos a obtener 300. Perfecto. A ver, ¿cómo quedó el mes? Saldo de caja final 250. Ahora, ¿qué pasó? Fíjense lo siguiente. En el mes 3, en egresos, les apareció cancelación de préstamos. 300. Es como si todos los préstamos, al igual que los plazos fijos, se devuelven al mes siguiente. ¿Con qué tasa? Con la tasa activa. ¿Eh? Acá, según estos valores, no es el 1, es el 7. Puede ser también el 6, el 10, el 38, lo que a ustedes les parezca.
Esto de aquí lo completan ustedes, a gusto. Ahora no pongan caja máxima 20.000 millones para no hacer ninguna operación, ¿no? Porque eso se los voy a devolver para que lo rehagan. Bueno, y nuevamente acá aparece un bache, solicitar financiamiento. Y fíjense, si acá no hubiera más ingresos, evidentemente esto hay que solucionarlo. O sea, conclusión. En la práctica, cuando nosotros no tenemos fondos suficientes, tenemos que salir a pedir dinero prestado. Y el presupuesto financiero nos permite prever que eventualmente, en algún momento, podemos llegar a necesitar dinero. Y que no nos sorprenda esta falta de dinero. Por eso este presupuesto permite, como les digo, prever. Si nosotros arrancamos esto en el mes 1, con 0 en caja, con 300 que entran por concepto X, ya sabemos que en el mes 1 vamos a hacer una inversión. En el mes 2, como tenemos un egreso de 600, tenemos que salir a pedir prestado. Lo mismo en el mes 3, así como lo vemos. Y si tuviéramos excedentes, podríamos ver durante cuánto tiempo tendremos excedentes. Lo paso esto a la realidad. A lo micro, bien intracolumna. O el caso de nosotros mismos como personas. Si nosotros vamos a tener excedentes porque cobramos un sueldo y recién los pagos grandes los tenemos que hacer, por ejemplo, el día 10, que tenemos que pagar un alquiler y se va parte del sueldo, ¿no? Nosotros podemos hacer un plazo fijo desde el día que cobramos hasta el día del pago de las expensas para no tener ahí el dinero muriéndose de risa en una caja de ahorro o en un cajoncito. Lamentablemente no, porque en la actualidad el plazo mínimo para plazos fijos, por lo menos bancarios, que yo sepa, es de 30 días. Les comento que no siempre fue así. Históricamente el plazo mínimo eran 7 días, y a plazo fijo era 7, 14, 21, no recuerdo, 28 sí, 35 días. Bien hechos, digamos, en forma semanal. Eso fue durante décadas, fue así. En el último tiempo pusieron ese mínimo de 30 días, lo cual nadie me pide opinión, pero les voy a decir que me parece una tontería, porque si hubiera plazos fijos más cortos, la gente podría hacer plazos fijos en una entidad financiera. En vez, como eso no existe, terminan dejando los fondos en billeteras virtuales, en un cajoncito, en el bolsillo. Pero si existieran plazos fijos cortos, se estarían brindando fondos a las entidades financieras. Uno dice, no, pero son fondos de corto plazo. En 7 días se lleva el dinero. Pero el tema es el flujo. Ese flujo va a definir un stock. La gente dice un flujo o stock. No. En un flujo continuo de ingresos de plazos fijos y salidas de plazos fijos de una entidad financiera puede producir un saldo promedio, ¿no? de depósitos de terceros en cartera. A eso me refiero con stock. Entonces, si no hay ese flujo de plazos fijos que se toman y se cancelan, difícilmente existe un stock. Ahora es solamente stock por esos plazos fijos de plazo actual, 30 días. Obviamente hay otras operaciones, pero me refiero a las más conservadoras, ¿no? La que hace común de las personas. Bueno, por eso esta planilla tiene la recomendación: no toquen las zonas amarillas, porque hay totales allí, hay fórmulas, les va a servir. Además les orienta qué es lo que deben hacer, ¿no? Colocan excedentes con la fila inversiones, piden prestado con la fila préstamos a obtener. Los intereses se calculan solos, con la tasa que ustedes le indiquen aquí. La caja máxima que ustedes van a tolerar la ponen ustedes. Acá dice 150. Pueden poner cualquier valor. Insisto, pongan importes razonables, ¿no? De paso, esto, más allá de la actividad, yo creo que a muchos de ustedes les va a servir mucho esto. Más allá de que el modelo lo utilicen,
lo reciclen, lo vendan inclusive en algún momento. En ese aspecto yo no tengo ningún inconveniente. Difícilmente puedo evitarlo además, ¿no? Entonces quedo elegante si digo yo no tengo ningún inconveniente. Eh, es un interesante juego, diría yo, de la gestión presupuestaria. Muchos de ustedes han tenido experiencia. Hay gente que acá viene a buscar el título, que no dudo que entre ustedes debe haber gente con experiencia increíble, superior a la mía, ¿por qué no? Pero quizás nunca hicieron esto, o quizás esto les brinde otra forma de ver un presupuesto, o quizás les brinde un modelo que pueden salir a vender, porque este tipo de presupuesto les sirve al kiosco, les sirve a cualquier tipo de emprendimiento. ¿Mm? Les digo porque este mismo formato de presupuesto yo lo usé en un emprendimiento que tenía de valor total 10.000 millones de dólares, que no es poco, ¿no? Entonces, vaya que sirve esto, aunque parezca muy escueto. Se habló de un proyecto a largo plazo, larguísimo, más largo de lo que uno pretendería. Mi LinkedIn está al alcance de cualquiera para ver de qué estoy hablando. Y bueno, también estoy utilizado en el sector privado. Es un ayudante muy práctico. Obviamente, en la práctica, todo presupuesto debe ir, todo pronóstico plasmado en un presupuesto, que la cuantificación de un plan. El presupuestar solo no sirve. El presupuesto financiero esto se ve bien, el económico no tanto. El tema de, me refiero a la ejecución presupuestaria. Yo estuve, en un momento me tocó dar la materia administración financiera de la plataforma y noté que ahí trabajaron con presupuesto económico y no con presupuesto financiero, que para mí hubo ahí una confusión. Presupuesto económico, eh, interesante saber cómo funciona, pero es contable, no es financiero. Por eso tal vez este presupuesto, esta idea de presupuesto, les sirva a ustedes para complementar aquello que no vieron en la administración financiera. Las materias están hechas, por supuesto, por personas, y a veces puede ocurrir que la formación de esa persona, que su experiencia y demás, influye en cómo arma la materia. Obviamente, esta materia, yo les comento, obviamente está plenamente influida por cosas que tienen que ver con mi formación y mi experiencia, y también como es de fin de carrera con algunas cosas que he visto del desempeño profesional, ¿no? Por eso hablo de los administradores y los licenciados en administración. Metí acá la RT 49, que quizás podría estar en actuación profesional, ¿no? Pero acá lo tratamos de hacer algo aplicado. No a full, perdón, hablar así. No es un profesor hablar así. No a full, pero por lo menos encaminarnos. Cuando a ustedes les toque hacer un informe de RT 49, obviamente van a tomar la RT y van a seguirla a pie juntillas porque saben que cuando terminen de emitir nos van a mandar al consejo para que haga verificación de firmas y no solamente va a hacer verificación de firmas, y hasta a veces puede ocurrir que se pongan pesados y empiecen a discutir porque uno puso algo. Esta es una vieja discusión que, a ver, me acuerdo una colega que pasó con el consejo, que terminó discutiendo quién es el que firma, el consejo o yo. Pero yo pongo eso, el consejo solo debe verificar mi firma. Ese era el tenor de la discusión que tuvo esta colega. Yo suscribo lo que ella dice, ¿no? El consejo no tiene por qué meterse en lo que uno escribe, solamente verificar que la firma sea un profesional matriculado. Pero es mi deber también decir las cosas como son. El consejo se puede meter. Habla el consejo de capital. Hay 24 consejos profesionales. No sé cómo funciona cada uno de ellos. Sí, el de capital.
Bien, entonces la idea sería poder completar un presupuesto así a 3 años. ¿Y por qué 3 años? Este horizonte de planeamiento de 36 meses. Ahora estamos en una etapa donde hay cierre de empresas, seguramente también hay nacimiento de nuevas. Por el momento mucho de eso no se habla, si existe. Pero en tiempos comunes y corrientes en la República Argentina, de 100 organizaciones que se creaban, 95 de ellas no llegaban al tercer año de existencia. Entonces, a mí me pareció que viendo esa experiencia de sociedades en Argentina, que era útil hacer un presupuesto a 36 meses. En cuanto a la moneda, en algún momento alguien me va a preguntar, ¿pero qué ponemos? ¿A valores constantes, valores corrientes? ¿Cómo? En moneda. Yo les diría que utilicen en dinero, así de sencillo. Lo que hoy conocen, con valores de hoy. Si alguien quiere hacer escalamiento o ajustes por inflación futuros y eso, perfecto, no se les está pidiendo, lo pueden hacer. Pero no se les está pidiendo, ustedes verán. El tema es más que digamos, el juego de ustedes con la construcción mes a mes del presupuesto. Obviamente, insisto, primero ustedes deben ver cuánto, por ejemplo, retiran los socios por mes y ponen todos los retiros de socios futuros. Tal vez se pacta que retiren tanto por mes como si fuera un sueldo, ¿no? O en ventas. Hablamos siempre no de facturación, ¿eh? Hablamos de ventas que se cobran, cobro de ventas. Tengan en cuenta lo siguiente, que si hacen figurar cobro de ventas en el mes 1, no pongan después como dato así para poner que las ventas se cobran a 90 días. Por si fuera así, las ventas del mes 1 deberían ser cero. Porque el presupuesto este arranca desde cero. Arrancan desde el día cero con importe cero. No hay un pasado acá. Un temita. Voy a hablar de lo que es lo- el control de la ejecución presupuestaria. En las organizaciones que tienen desarrollado el tema presupuestos, tienen el área presupuestos dividido en dos. Un sector ocupado por gente que está haciendo las proyecciones, recibiendo información de las distintas áreas, consolidando y haciendo así el presupuesto financiero y el económico futuro. Ese es un área. Después hay otra área, que es la que va recolectando los hechos a medida que van ocurriendo y cotejando lo que se había presupuestado con lo que es ejecutado. Y ahí, al confrontar las cifras, esto hará una diferencia, siempre hay alguna diferencia. El tema es ver esa diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado. ¿Es una diferencia relevante o no? Bueno, en la gestión presupuestaria para cada partida deberá establecerse qué porcentaje es lo relevante, a qué llamamos relevante. Y a una diferencia superior al 15% en la partida X. Bueno, si es o sea, si se supera ese 15% para la partida X, por ejemplo, ahí se empieza a analizar qué pasó. Se presupuestó mal. Las cosas están, o sea, del lado del pronóstico se trabajó mal. Del lado de la ejecución, por ejemplo, si son ventas, la gente está vendiendo menos, los vendedores no caminan, o es el mercado que está demasiado aplacado. O sea, se hace un análisis de los desvíos. En función de ese análisis de desvíos se saca alguna conclusión que puede desembocar
en alguna tarea correctiva correctivo suena feo, pero me refiero a corregir el presupuesto futuro. Tal vez las ventas presupuestadas se presupuestaron en forma demasiado optimista y entonces es conveniente llevar el valor de ventas, las futuras ventas, a números más realistas. Es una posibilidad. La otra posibilidad es ver qué pasa con, en el otro extremo, los sectores de ventas que, siendo posible las ventas presupuestadas, siendo un objetivo alcanzable, venta no está respondiendo. ¿Por qué no responde ventas? Y se analiza por qué no responde. Puede ser por los equipos de ventas, hasta por cuestiones de mercado que no hemos detectado. Fíjense, cada partida, en cuanto a la gestión presupuestaria y el análisis de la ejecución presupuestaria, lleva un análisis muy pormenorizado, muy de nuestra carrera. Obviamente también, y esto surge más de la contabilidad, lo mismo se hace con el presupuesto económico. Supongo que ustedes saben que es un presupuesto económico, pero bueno, como yo no lo sé, a ver, voy a dejar de compartir un momento. Y de paso saludo a la gente que se fue sumando. Voy a suponer, perfecto, bien, Verónica, María Laura, Gonzalo, Fernando Martín, que está por dos. Te digo Fernando por si tenés dos equipos prendidos, podés, si querés apagar uno. ¿Querés dejarlo así? Hacer número, fabuloso. Bueno, recuerden que el presupuesto económico era básicamente la proyección de un estado de resultados. Por ende, un presupuesto económico habla el lenguaje de los devengados. O sea que van a, por ejemplo, aparecer para un préstamo a 3 meses con sistema americano, con pago de intereses y capital al final. En esos 3 meses del medio van a aparecer intereses devengados. Que en el financiero no aparecería nada porque no se mueve un billete. El financiero es más real en ese aspecto. Alguien dirá más primitivo. No, primitivo no, real. Lo que es irreal en realidad es la contabilidad, que es un sistema armado para mostrar determinadas cosas, pero que no siempre es útil para la gestión. En vez, una organización puede gestionarse sin contabilidad, prescindiendo del marco legal. Sí, una organización puede andar genial sin contabilidad. Hasta les digo, hacen ahorros. Lo que puede ser perjudicial es no moverse con un pequeño presupuesto financiero. Básico, rudimentario, como quieran. Saber cuáles van a ser las entradas de dinero y en qué momento se van a dar, y las salidas de dinero y en qué momento se van a dar. Saber para cada fecha con cuánto dinero debemos contar, y si nos va a sobrar, vamos pensando ya con anticipación en dónde lo vamos a colocar. Bueno, y por eso yo les decía, vi en la materia administración financiera el presupuesto económico. Ya saben, la proyección de un estado de resultados. Su lenguaje es el devengamiento, mientras que en realidad el presupuesto financiero hoy en día, no siempre fue así, es básicamente un presupuesto de caja. ¿Y su lenguaje cuál es? ¿Devengado? No, su lenguaje es el a cobrar barra a pagar. Algunos dicen cobrado, pagado, percibido, no, pero esos son tiempos pretéritos. Estamos hablando de un presupuesto que es hacia el futuro, ¿no? No el pasado. No es lo pagado, es lo que se va a pagar. Bien, entonces yo por eso les digo, es interesante para ustedes si usan este presupuesto financiero, primero porque se los brindo para que hagan en él la actividad 3, y porque es una herramienta que van a ver que si bien van a decir qué barbaridad, me van a quedar los ojos amarillos, todo eso amarillo son fórmulas que ustedes no van a tener que completar. Es menos trabajo para ustedes. Y los carteles de abajo de advertencias van a ir bien. A veces tantas columnas podemos no ver un signo negativo.
Y bueno, y en la realidad de la gestión no ver un signo negativo es en ese periodo tener que salir a pagar cuentas con descubierto bancario. Sí, lo tenemos autorizado. Pagando las tasas que ustedes imaginan para ese tipo de operación. Peor de eso es no tener descubierto autorizado, caer en financiamientos ruinosos. No van a encontrar jubiladas que les presten dinero. Eso sucede muy, no se ría nadie, por favor. Mi amigo Manuel, trabajamos dando en una universidad la misma materia. Yo turno mañana, él turno noche. No, lo de mi amigo es, traté con él una sola vez, pero damos la misma materia. Un día, fuera de la materia, si quiere alguien saber, les cuento mi experiencia personal con esa persona. Bien, creo que puede ser una herramienta interesante para ustedes, independientemente de la materia. Pero bueno, la actividad 3 hay que hacerla con este formato. Lo digo porque, insisto, todos los años aparece gente que esta actividad la da por hecha con un presupuesto de 3 columnas. Por si no se entendió eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esta cuenta sea, lo voy a ver bien sencillo, sueldos, y ahí meten, imaginen que ahí estamos metiendo también las contribuciones patronales, todo junto y en el mismo momento. Sueldos, bien. Vamos a suponer que pagamos 10.000 de sueldos por mes. Y esto, bueno, le doy entrada y lo voy a proyectar hasta mes 3. Bien. ¿Esto está bien? No, esto no está bien. Estamos en la República Argentina. Y a los que trabajan en relación de dependencia, les pregunto, el primer SAC, todos lo tenemos muy presente, ¿se paga en el mes 6 o en el mes 7? ¿Lo ponemos en el mes 7? 15.000. Suponiendo que toda nuestra gente está en forma constante, entonces se paga un sueldo y medio. Perfecto. Seguimos avanzando. Llegamos al mes 12. Pagamos SAC. Acá alguien puede decir, no, pero ese es el mes 12 usted está pagando los salarios de noviembre. Usted paga cuarto día hábil de cada mes. Perfecto. Pero también pago SAC. ¿Está bien? Bien. Entonces esto no es 10.000, es 15.000. Perfecto. Las vacaciones. De nuestro plantel, un 25% de la gente se toma vacaciones la primera quincena de enero. Profe, disculpe, no se ve. Dejó de compartir. Sí, pero por eso soy un egoísta, soy así. No tengo cura. Gracias. No, es solo exclusivamente maldad de mi parte. Ahora, enseguida lo arreglo, un segundo. Y repito lo que hice. Perdón. Bueno, hice lo siguiente, vuelvo atrás. Como no me cuesta nada, lo voy a hacer nuevamente. Así la grabación coincide con la imagen. Bien, ponemos el ejemplo de la cuenta sueldos para mostrar la irregularidad que tiene en la República Argentina ciertos conceptos. Con lo cual vamos a demostrar que una columna anual no sirve como herramienta de gestión. Tal vez en Finlandia sí, pero acá no. Bueno, vamos a suponer que pagamos nosotros 10.000 pesos de sueldos, con aportes, con todo junto, ¿eh? Obra social, descontada al empleado, o sea, el 3%, el 6% de pan empleador, todo junto. Quiero hacer números fáciles para el ejemplo. Bueno, estos 10.000, que ya los tengo ingresados, los voy a proyectar hasta el mes 13 para armar el ejemplo que quiero armar. Para mostrarles irregularidad. Perfecto, ya está puesto. Bueno, pero existe en Argentina el sueldo anual complementario, que si bien al principio era un sueldo que se pagaba a fin de año, sueldo extra,
el sueldo número 13, tiempo después se dividió en dos semisueldos, uno que se paga a mitad de año y otro que se paga a fin de año. Entonces vamos para hacer un ejemplo rápido, notamos que en el mes 6 vamos a, en vez de pagar 10, pagamos 15. Ustedes verán si lo ponen mes 6 o mes 7, tomen la hipótesis que mejor les parezca. Y en el mes 12, ¿qué pasa? Y en el mes 12 hay otro pago de SAC. Uno dice, no, pero el mes 12 son los sueldos de noviembre. Sí, ok, pero el SAC lo vas a pagar antes de las fiestas, ¿no? O sea que a lo que pagues por ese mes, podemos decir que nuevamente en vez de 10 tenemos 15. Lo voy a hacer así, en la celda voy a poner 10, más 5, más las vacaciones se pagan por adelantado. Y resulta que una cuarta parte de nuestro plantel se toma vacaciones la primera quincena de enero. O sea que hacemos de enero y febrero, toda la gente se va de vacaciones por medio mes cada una y parece una cuenta fácil de cuánto tenemos que pagar en diciembre. Entonces aquí debemos pagar la cuarta parte de la masa salarial, porque las vacaciones se pagan por adelantado, o sea, 2.500 más. Entonces fíjense que tenemos un flujo de fondos muy irregular durante el año, ¿no? 10, 10, 10, 15, 10, 10, 10, 10, 17, 500, así. Y en la práctica, por supuesto, habrá SACs que se pagan proporcionales, vacaciones también. En la práctica puede volverse un tema más complejo. En la práctica sugiero dividir esto en lo que se le paga al empleado, sugiero, esto es gratis, lo que se le paga al empleado, no digo el sueldo bruto, digo lo que se le paga al empleado. Eso, máximo plazo, cuarto día hábil del mes siguiente, ahora sí, al devengamiento de los sueldos. Pero luego lo que son, lo que figura como descontado en los recibos de los empleados, por un lado, y lo que figura como aportes hechos por el empleador, por ejemplo, de la obra social, ustedes saben que 3% aparece en el recibo del sueldo del empleado, como si él hubiera recibido un sueldo bruto y de eso saca un 3% para obra social. Pero aparte de ese 3%, hay un 6%, siempre calculando sobre el bruto, que paga el empleador. Que en realidad las obras sociales reciben un 9% calculado sobre el sueldo bruto de los empleados. Yo dividiría muy bien los distintos conceptos porque tienen distintas fechas de vencimiento. Tal vez uno puede, no sé, animarse a caer en mora con algún concepto que debe pagarse ARCA o hacer pagos parciales, ustedes verán. Pero sí, yo digo, si uno separa las filas, tal vez puede hacer que los sueldos no postergamos su pago, pero por ahí lo que es aportes patronales, sí, que si no los tenemos divididos en un presupuesto, las cosas se nos pueden llegar a complicar mucho. Como yo les decía, cuando tenemos saldos negativos, o aceleramos ingresos o postergamos egresos, o salimos a pedir prestado. Entonces yo sugiero siempre separar bien las filas. Pero acá en este ejemplo lo que quise mostrar justamente es que el sueldo no es una línea horizontal a lo largo de todo el año. Y uno puede tener, dado que existen estos saltos a mitad de año a fin de año, atravesar justo en ese momento un bache. Entonces ya uno con el presupuesto prevé que ese bache está en el futuro, que es un problema futuro, que ese problema futuro podemos empezar a ver cómo solucionarlo desde hoy. Y hace que la gestión, además, ahora me voy a una cuestión más psicológica, si ustedes quieren, o más cardiológica desde otro punto de vista, que la gestión sea menos estresante. ¿Por qué? Y esto especialmente para empresas medianas o chicas.
y porque no existe la sorpresa de, uy, no tenemos plata. Eso se trata de evitar con los presupuestos financieros. O sea, tienen un aporte a la gestión y aporte a los que gestionan, muy importante desde mi punto de vista. A los que puedan preguntar. María Laura, bueno, ¿lo pudiste ver, María? Sí, 12 ahí tenemos picos. Por eso digo, esto es para los que presentan presupuestos con columnas anuales. Para gestionar no sirve. Ahora después, si uno tiene un presupuesto así, quiere presentar una especie de resumen con columnas anuales, no hay problema. Pero es un resumen a presentar, no es una herramienta de gestión. Bueno, no sé si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta. Recuerden que algunos pueden, los que puedan escribir también. María Laura está escribiendo, ¿me parece? Súper claro. Bueno, María Laura, tenés un punto más en las actividades. No sé si soy súper claro, pero trato de brindar no solo la posibilidad de que ustedes pueden hacer las actividades y los foros sin ida y vuelta, sin que yo les ponga, por ejemplo, en vez de un 100 de calificación, les pongo 10 y decirles corrijan tal cosa, cuando lo corrijan yo voy a modificar la nota, como pongo muchas veces, ¿no? Y a veces hago comentarios sin tocar la nota. A una persona le puse un comentario sobre el uso de la palabra administrador, que nosotros no somos administradores, somos licenciados en administración. Por supuesto, ya todos ustedes saben que yo nunca voy a decir somos licenciadas y licenciados en administración, porque hablo castellano estándar. No creo en eso de... el castellano, cuando se habla así en esa forma, no deja a nadie afuera. El castellano tiene eso. Para algunas palabras se usa el femenino, para otras el masculino. También uno puede decir, uy, las personas es excluyente, porque las personas son palabras femeninas que dejan afuera a todos los masculinos del grupo. No, por favor. Pero bueno, ya ahora se usa menos eso de todos y todas, ¿no? Me parece a mí. Está cayendo en desuso. En otra universidad donde trabajo, cada vez que alguien entra una persona nueva, algún director de carrera o algo así, y nos habla a todos y dice, buenos días a todos y a todas, nos miramos entre nosotros. Nos miramos entre nosotros y muchos sonreímos. Y nos preguntamos, ¿cómo una persona que habla así puede ser director de carrera? No es el caso de nuestra universidad Kennedy, por favor, ¿no? Acá, si alguien usa esos términos es porque tal vez no quiere entrar en algún debate, pero yo nuestros directores de carrera los conozco a todos y realmente son todas personas. Hablo de Marcelo Monteleone, de Carlos Bajo, o ninguno de ustedes está con Ricardo Martínez, ¿no? No, por acá Ricardo Martínez está con comercialización y comercio internacional. Son todos excelentes profesionales. Lamento que no los puedan conocer personalmente. Me apena que ustedes no tengan la opción de eventualmente cursar alguna materia presencial, pero es una buena experiencia por el tema social. Pero bueno, ustedes eligen este método porque les sirve. Y el otro método no les sirve. Perfecto. La universidad por eso ofrece estos dos sistemas. Pues entonces los presentes no tienen ninguna otra pregunta que hacer. Entonces voy a pasar una rápida síntesis. Los foros. El primer foro tenía que ver con el licenciado en administración como profesional trabajando en relación de dependencia. No, profesional independiente. No hablamos de que puede ocupar cualquier lugar dentro de la organización. No, eso está mal. Se pregunta sobre el profesional licenciado en administración que realiza un contrato de locación de servicios con cualquier organización,
o un contrato formalizado o no, porque un contrato es un acuerdo de voluntades, recuerden. Un contrato no es un papel firmado, ¿eh? Papel firmado sería un instrumento. Puede existir un contrato no instrumentado. Factura, obviamente va a estar inscrito en ARCA. Si corresponde, depende de la provincia donde ejerza, deberá estar inscrito en el ente recaudatorio de cada provincia. En algunas provincias los profesionales como nosotros no pagamos ingresos brutos. No sé en todas, no recuerdo todas, pero yo, por ejemplo, sé que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los graduados universitarios de carreras iguales o superiores a 4 años están exentos de pleno derecho del pago de impuestos sobre los ingresos brutos. Obviamente, la norma aclara que esto, si la carrera de ese profesional tiene matrícula obligatoria, como la nuestra, digo, ¿no? De matrícula obligatoria, debe estar matriculado. Si no está matriculado, paga impuestos. Es más barato estar matriculado, ¿no? Bueno, entonces se habla sobre ese rol, porque la población en general, no ustedes, la población en general dice, bueno, los contadores hacen impuestos. Y claro, muchos hacen impuestos porque la gente tiene la soga al cuello por ARCA o por algún ente recaudatorio provincial y las normas son tan complejas que no le queda otra cosa que recurrir a alguien que sepa. Y entonces recurren o a contadores públicos o a idóneos. O sea, hay gente que no tiene título y sabe mucho. No podemos negar eso. Y a veces saben más que muchos profesionales, eso es cierto. Lo que pasa es que tal vez contratar a un profesional es supuestamente una mayor garantía. Aclaro, por supuesto, que cuando uno encarga, por ejemplo, a un contador público que, en mi caso, me liquide impuestos sobre los bienes personales, que él llega a hacer algo mal, yo no puedo escudarme diciendo que yo le di esto al contador fulano de tal, entonces el error no es mío, es de, no, el responsable de mis impuestos soy yo. No, pero yo contraté el mejor estudio, no, el responsable soy yo. Esto lo aclaro. Bien, ahí la gente tiene claro para los impuestos. Y los que saben que cada tanto hay que hacer contabilidad, porque muchas pymes no hacen contabilidad cuando no les queda otra, porque lo necesitan y ahí contratan a algún estudio de contadores para que lo hagan. Bueno, y ya está. Y para la gente eso es lo que es un contador. ¿Y qué hace un licenciado en administración? Y ahí empezamos a sentir el ruido de los grillos, ¿no? La gente mucho no sabe sobre eso. Pero distinto es en el medio de las medianas y grandes organizaciones, donde tienen bastante clara la división entre las dos carreras. Obviamente tiene muchísimas similitudes, pero muchas diferencias también. Y entonces, un poco para trabajar sobre esos temas, como una cosa también autorreflexiva para los futuros licenciados en administración, se puso ese foro sobre la acción de los profesionales, obviamente de forma independiente, no como empleados de lujo. Porque un licenciado en administración trabajando en una organización no pone en juego su firma, no pone en juego su matrícula. Pero el licenciado en administración sí es licenciado en administración hasta cuando se duche en su casa, pero no está haciendo lo que se denomina uso de título, más que por ahí en algún sello que ponga DR punto adelante, fulano de tal, licenciado en administración, cosa poco común en las empresas. En general se usa nombre y cargo, ¿no? Salvo que alguno esté en una empresa donde esto sea distinto, yo siempre he visto eso, nombre y cargo. No, porque no están haciendo jugar el título. Entonces es un poco una reflexión sobre eso. La dos, para tener bien claro cuándo uno está habilitado. Es un evento fundamental. Para muchos casos, diría después de lo que expliqué antes de impuestos, sobre algunas jurisdicciones como Buenos Aires, cumplir con la ley y de paso se ahorran ingresos brutos.
en Capital Federal. El foro 3 y el 4 son opiniones, uno sobre los regímenes de promoción y otro sobre presupuesto base cero. Lo que se espera de esos foros es que escriban con cierto fundamento. Yo no voy a discutir la opinión de ustedes. ¿Les opinan A? Ok. Yo voy a ver cómo se fundamenta. Si opinan Z, perfecto. Voy a ver cómo se fundamenta. El tema es ejercitarse en fundamentar la opinión que hemos asumido. Se trata de eso. Lo mismo con el foro 4, que tiene que ver con opinar si son sistemas o si es un sistema o regímenes, sistemas o regímenes, y ahí fundamentar la opinión que uno tiene, por escrito, obviamente, y yo veré qué es lo que ponen y cómo se fundamentan. Eso nada más. Nuevamente es una ejercitación de cómo emitir una opinión profesional. Actividad 1, pocas caricias, un resumen de un plan de negocio. Porque sobre eso se va a trabajar, sobre ese emprendimiento se va a trabajar. Segunda actividad, listado de las partidas de ingresos y de egresos. Eventualmente pueden poner el nombre de la partida y qué es eso. No es obligatorio. Pero esas mismas partidas presupuestarias son las que deben incluir en el presupuesto financiero. O sea que en el medio es como si fueran hasta ahora 2 actividades, no 3. Y por el momento vamos a dejar acá lo que es la explicación de las actividades, porque bueno, la cuarta actividad, lo ideal sería que bueno, contemos toda la actividad 3, que toda la gente estuviera terminada, y luego al azar distribuir entre todos ustedes las actividades y ustedes analizar ese resumen de plan, ese presupuesto financiero, en función de lo que tienen a la vista, hacer una especie de informe de RT49. Eso va a ser muy difícil porque la universidad, si bien tiene fechas para entrega de tareas, deja la plataforma abierta. Entonces lo que va a pasar es que la última semana van a entrar muchas actividades 3 y 4, todas juntas. ¿No? Eso, no sé, hasta ahora, no sé si este año van a impedir o no subir tardíamente material. Por eso sugiero no retrasarse con subir material, porque puede ser que de pronto el sistema no les permita, pasado de fecha, subir material. No sé, veremos qué pasa con eso. Esas cosas no dependen de mí. Y recuerden que a los efectos de los parciales, la fuente para responder las preguntas de los parciales es lo que está escrito en los módulos. Es eso, esa es la fuente. Las preguntas están hechas sobre esos módulos. O sea que ahí no sé, bueno, estoy tratando de imaginar una pregunta de presupuesto financiero sobre, no me sale ahora. Máxime que tenía planeado la finalización de esta charla en 3 minutos. No son 15 y 27. Entonces, bueno, esto ha sido grabado, voy a suspender la grabación. Continúa grabación. Un segundo. Bueno, decía que nos encontraremos la semana próxima, el lunes próximo, 14 horas, para todos los que quieran y puedan conectarse. Los que no, traten de, si hay alguna duda fuerte, manden un correo electrónico, no sobre la fecha, porque en realidad yo desde el viernes prácticamente que no vi la bandeja de entrada, hasta hoy lunes. O sea, no lo manden sobre la fecha porque materialmente va a ser para mí imposible leer y tener preparada una respuesta adecuada para ustedes, ¿no? Bueno, por el momento entonces, les deseo una muy buena semana y que estemos todos bien. Dejo de grabar.